Muy buenas noches a todos mis hermanos que van a estar por medio de las redes sociales, y a mis hermanos les doy la bienvenida a los que están acá presentes para un nuevo día lunes de estudio. Estamos pasaditos de las 20-30 horas para comenzar un tema que es muy importante, que como le compartí a mis hermanos antes que comenzáramos a salir por las redes ahora, les comenzaba que es un tema que no se habla mucho, pero es un tema muy importante que nos va a dejar muchas cosas claras, que hay mucha, ¿cómo poder decirlo? Hay un texto que encontramos en Timoteo que vamos a pasar a descifrar en este estudio, que registra mucha controversia en cuanto a que se opina algo de ese texto y que a la luz de la exégesis, una buena exégesis del texto, encontramos que no es así. Pero vamos a ir ahí indagando, vamos a ir por medio de este estudio profundizando para poder dejar las cosas claras que en cuanto a qué concierne, en cuanto al tema de hoy, que se trata de las mentes reprobadas, cauterizadas. Creo que es un tema que debemos conocer, estudiar, profundizar, para poder dilucidar dudas y poder tener un mayor entendimiento de lo que la palabra, las escrituras, la palabra de Dios nos dice. Es un tema que está en las escrituras, es un tema que nosotros debemos conocer en profundidad, sobre todo las personas que estamos o que están enfrente de una congregación, y nosotros como estamos aquí en lo que es Árbol de Vida, que nos dedicamos a hacer videos para poder ayudar en los estudios a los hermanos, y también un tiempo más adelante también vamos a dar defensa del Evangelio, como nos dice 1 Pedro 3:15, que nosotros debemos conocer acerca de las Escrituras y poder dar defensa acerca de lo cual nosotros hemos creído, que es el Evangelio, la palabra de Dios. Vamos a hacer apología. Creo yo que es bueno adentrarnos en esos terrenos. Hay mucho que defender, lamentablemente. Hay un curita muy famoso que debate con muchos cristianos, pero me he dado cuenta que esos cristianos que debaten con ese curita, y todos sabemos quién es ese curita, y creo que tienen mucha deficiencia y poco conocimiento para poder debatir con el curita Luis Toro, para decirlo de una vez por todas. Amén. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a orar antes de, obviamente, de comenzar este estudio. Amén. Gracias, Señor, te damos un día más. Estamos aquí delante de ti para poder llevar tu palabra, el conocimiento más profundo, Señor, para una mejor comprensión, entendimiento acerca de lo que es la palabra de Dios, Señor. Te damos muchas gracias porque estamos con salud, a pesar que hemos pasado mucho frío aquí en Santiago de Chile, pero podemos seguir adelante, Señor, para poder seguir llevando tu palabra y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo adelante, el conocimiento de muchas personas que deben llegar al conocimiento, y otros que ya están en el conocimiento puedan profundizar mucho más y conocer mucho más acerca de tu palabra. Te damos gracias, te honramos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar entonces, vamos a entrar a la tierra derecha con este tema. El tema es mentes reprobadas, cauterizadas. Entonces yo escribí acá la palabra drak. No es una palabra griega, es una palabra que tiene un significado. Y nos dice que drak es una forma de arte, entre comillas, en que las personas juegan con los roles de género, para lo cual utilizan ropa, maquillajes y peinados que exageran los rasgos generalmente del sexo opuesto. Hermanas de la Perpetua Indulgencia, grupo de hombres conocido como drag queen. Lo voy a poner acá entonces. Drag queen. Este es el grupo de hombres conocido como drag queen, quienes bajo sus disfraces, ¿qué es lo que hacen estos hombres mayormente? Se burlan de Dios,
y del cristianismo. Entonces, estos tipos de personas que se dedican a ir por ciudades, sobre todo europeas, Estados Unidos, Canadá, todo lo que es lo anglosajón, y prontamente creo yo que lo vamos a tener en Latinoamérica, y de hecho creo que ya en México hay ciertos movimientos con respecto a esto, que se dedican a burlarse del cristianismo, se dedican a burlarse de Dios. Y podríamos decir que con cierta razón. ¿Por qué? Porque el cristianismo de hoy en día, lamentablemente, en muchas partes del mundo deja mucho que decir. Porque le llamamos cristiano a cualquiera. Le llamamos hermano a cualquiera que está en la iglesia. Y este es un tema que vamos a ahondar hoy, sobre todo en un capítulo que nos habla claramente de todo esto que está en 1 de Timoteo. Ahora entonces, ¿qué lleva a este tipo de personajes o este tipo de personas que no conforme con hacer y actuar y vivir en un submundo donde todo está permitido, donde sus prácticas y sus pensamientos van totalmente en contra de lo que dicta la moral y las buenas costumbres según la sociedad? Según la sociedad. Además de todo esto, burlarse de Dios y hacer mofa de nuestro Señor Jesucristo y caricaturizar el cristianismo de una forma muy grosera. Entonces, este tipo de hombres que se disfrazan y que se dedican a esto, y que es su tipo de trabajo por el cual ellos se desempeñan y ganan dinero, difamando el cristianismo, podríamos decir, en cuanto a lo que es el tema de hoy, que es mentes reprobadas y cauterizadas, podríamos estar ante hombres que realmente pudiesen ser réprobos o pudiesen tener sus mentes cauterizadas por Dios debido al ejercicio en el cual ellos se desempeñan a diario y viajan por el mundo y van a ciudades y se presentan ante personas que aplauden sus shows y todo lo que ellos dicen. Vamos a verlo en este estudio entonces si realmente son personas que pudiesen tener mentes reprobadas y cauterizadas. Y no tan solo este tipo de personas, sino que muchos otros tipos de personas. Vamos a ver qué dice Romanos 1.18 entonces. Dice Romanos 1.18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 1 de Romanos es muy claro y decidor en cuanto a este tipo de prácticas. Estos hombres que practican esto, podemos ver bajo la evidencia de las Escrituras, que como siempre yo digo, tienen grandes problemas. Ahora, si vemos el versículo 32, retrocedamos al versículo 21. Nos dice, pues habiendo conocido a Dios. Aquí yo quiero corroborar algo. Recordemos que la palabra conocer es, ahora lo que se viene, ginosko. Entonces, en base a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 1 de Romanos, si la palabra es conocer, ¿qué significa? Tener intimidad, una relación estrecha con Dios. Algo no está mal no está bien en este texto, en el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido. La palabra implica una relación íntima entre alguien que ha sido renovado, que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, con Dios. Entonces, más bien la palabra que pudiésemos emplear correcta, que implica agregarle una preposición a esta traducción que parece que tuvo algún problema. El original griego nos dice, pues habiendo conocido de Dios. Cambia todo el esquema de la palabra. Lo que tenemos acá nos dice, pues habiendo conocido a Dios, implica que yo tengo una relación con Dios. Pero cuando vamos al original griego, vemos la palabra, dice, pues habiendo conocido de Dios. Es muy diferente y cambia toda la frase. La palabra en la RAE, la Real Academia Española, nos dice origen, la preposición de, dice origen, o también nos dice procedencia. Entonces vendría siendo de origen divino, obviamente que hablando de Dios, y procedencia divina o del cielo, en cuanto a este análisis que estamos haciendo en el versículo 21 de Romanos capítulo 1. Así que corroboramos esto para que podamos entender lo que está diciendo esto, porque muchos tienen un mal entendimiento sobre todo este texto, porque la palabra conocer implica una relación personal con Dios. Y se supone que no se está hablando de personas réprobas, no se está hablando de personas que tienen su mente entenebrecida. Entonces no podrían tener esto con Dios, una relación íntima. Entonces lo corroboramos yendo al original, dice, pues habiendo conocido de Dios, y ahí cambia y nos queda claro y todo enlaza correctamente con lo que nos está diciendo el apóstol Pablo referente a personas réprobas y que practican el pecado abiertamente. Queda un poco ambiguo de la otra manera. Ahora, entonces, ¿cómo lo conocieron? Versículo 20, porque también debemos destacar que la palabra conocer no la sacamos del texto, sino que le agregamos una preposición, que es la palabra de, que así nos queda mucho más claro. Entonces, ¿cómo le conocieron entonces? Porque la palabra conocer sigue dentro del texto en el versículo 21. Vamos al versículo 20, retrocedamos un poquito. Vamos a darnos cuenta aquí de un pequeño, gran detalle. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Entonces la palabra conocer, retrocediendo al versículo 20, nos deja mucho más en claro. ¿Cómo es que conocieron estos réprobos, personas de mentes cauterizadas, entenebrecidas a Dios? Por la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Vamos a ver qué significa la revelación natural. Hermano José, usted conoce eso. ¿Qué es la revelación natural? La creación de Dios. Exactamente. Y tenemos dos tipos de revelaciones que se le dieron a los primeros hombres que fueron inspirados para escribir las escrituras. Nosotros hoy recibimos, y quiero dejarlo muy claro, recibimos iluminación de la palabra. Revelación recibieron los que escribieron por medio de la inspiración de Dios las escrituras. Ellos recibieron revelación. Nosotros recibimos luz, iluminación. Quiero dejar eso súper claro. Y el versículo entonces 20 que estábamos viendo, la revelación, como dijo mi hermano, natural, que significa la creación. Eso es lo que estos hombres conocieron de Dios. Todo lo que vemos cuando nosotros vamos a un lugar donde podemos ver las estrellas con claridad, o cuando vamos a la costa, cuando viajamos, podemos observar, sobre todo a mí me encanta mucho ver las estrellas y me maravillo de la creación de Dios y le digo, qué hermoso lo que hiciste, mi Señor, qué hermosa es tu creación. Siempre yo me gusta buscar, voy al patio y busco un lugar oscuro para ver las estrellas, que me parece una creación maravillosa de Dios. Esa es su revelación natural. Y también para que se entiendan los dos tipos de revelaciones que hay, la otra es revelación, aprovechando que estamos aquí, la revelación. ¿Cuál es, mi hermano José, la otra revelación? ¿Revelación divina? Especial, ¿cierto? Sí. Especial. Sí. Tenemos esos dos tipos de revelaciones. Pero la que estamos viendo hoy es la revelación natural de acuerdo al tema. La revelación especial tiene que ver con las escrituras. Esa es la revelación especial de Dios. Para que aprovechemos ahí y para que entendamos con respecto a eso. Entonces podemos ver de que todos estos hombres que nos está hablando Pablo en el capítulo 1 de Romanos, que no tienen ninguna relación con Dios, ¿cómo conocieron a Dios? En su revelación natural, la creación de Dios. Versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo estos hombres pueden entender el juicio de Dios? Aquí nos tenemos que hacer preguntas para que nos quede bien claro. ¿Cómo estos hombres réprobos, de mentes entenebrecidas, de conciencias cauterizadas, pueden entender un algo de Dios? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cómo? Si no tienen una mente entenebrecida y reprobada, ¿cómo es que pueden entender el juicio de Dios? ¿Cómo lo entienden entonces? Vamos a Romanos 2. Romanos 2, versículo del 4 al 6. Vamos a entender cómo estos hombres entonces pueden entender el juicio de Dios. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y sabemos que el Apocalipsis nos habla que hay un libro de obras, que en el gran juicio del trono blanco serán abiertos y ahí yace todo lo que estos hombres malvados han hecho. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que ellos pueden llegar a comprender del juicio de Dios, como estamos viendo el versículo 32 de Romanos capítulo 1? No tan solo es para mostrar, ahora, ¿cómo que ellos pueden comprender eso? Por medio del Evangelio. El Evangelio, si pudiésemos decirlo, lo voy a decir así, tiene una arista positiva y una negativa. ¿Cuál es la positiva? Que al llegar al conocimiento del Evangelio a nosotros, por medio de Dios, vamos a recibir arrepentimiento y vamos a seguir a Dios.
Pero en la lista negativa es que por el mismo evangelio muchos van a ser condenados. Así que imagínense, mayormente conocemos que cuando presentan el evangelio presentan buenas nuevas, que el Señor te ama, que te ama tal como eres, cosa que es mentira porque no te ama tal como eres, porque para que Dios te ame tiene que haber cambiado tu naturaleza y la justicia de Cristo haber sido aplicada en ti. Es ahí que Dios te puede amar. Pero nunca, como muchas canciones dicen, me ama tal como soy, o te ama tal como eres. Esa canción es totalmente antibíblica si dice eso. Ahora, ¿cómo no podemos entender esto con respecto a lo que es el Evangelio? El Evangelio salva, pero el Evangelio también condena. ¿Por qué? Porque el Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo trajo el reino de Dios a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y después subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida, va a venir a juzgar a vivos y muertos. Es por eso que el Evangelio tiene estas dos aristas, positivo y negativo, que a unos salva, pero a otros condena. Ahora, Romanos 3:18. Vamos a ver Romanos 3:18. Si me pueden dar un poquito de agüita, por favor, que yo me la tomé. Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de Dios delante de los ojos. Como hablábamos delante acerca de este tipo de hombres que son los drag queen, que tienen todas esas prácticas que considero que son lamentables porque también se presentan en colegios donde hay niños muy pequeños, donde ellos se presentan con ese, lamentablemente, un modelo a seguir para esos niños. Y sabemos acerca de lo que en la Agenda 2030, lamentablemente, que tienen todos esos planes que lo único que vienen es a convulsionar el mundo. Que lo único que vienen es a fomentar la falta de moral, la falta de ética, la falta de verdad, la falta de vergüenza, la falta de todo aquello que podemos nosotros encontrar en Dios. Que la moral, la verdad, la luz de Dios, todo eso, este tipo de hombres se dedican a diseminar por todo lugar que ellos van. Estamos hablando quizás de mentes o conciencias cauterizadas y reprobadas debido a la práctica, debido a menospreciar a Dios, debido a burlarse del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, debido a caricaturizar el Evangelio, la Iglesia, el cristianismo. Y eso es lamentable. Efesios 4:18. Si vamos a Efesios 4:18. 4:18, 19, vamos a leer. Nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que pudiesen entender algunas cosas que fuesen favorables para poder llevar una vida más decente, más moral, más ética, pero están entenebrecidos. No pueden entender. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Ajenos de la vida de Dios, fíjense, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso hoy en día es pan de cada día, en todas partes del mundo, lamentablemente. Fíjese, Salmo
7:11. Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces aquí podemos ver de que hay una contraposición con algo que se dice en muchas iglesias. En las iglesias mayormente se dice, Dios aborrece el pecado Ama el pecado. y ama al pecador. Algo así. Cosa que eso no es bíblico. Porque eso sabemos que lo dijo Mahatma Gandhi. Es un dicho de Gandhi. Pero muchas personas lo tomaron y lo dieron por escritura. Como que estaba en las escrituras. Pero lo que realmente las escrituras nos están diciendo, y está en Salmo 7:11, fíjense que totalmente contradictorio a lo que se ha dicho, que se ha propagado por el mundo, dice, Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Porque ¿qué hace el impío? El impío no tiene piedad, es impiadoso, si pudiese decirse de esa manera, no tiene piedad, no practica la piedad, es impío. ¿Cómo Dios pudiese amar a alguien que practica, que es no piadoso, que practica la impiedad? Totalmente contradictorio. Salmo 7:14, si subimos un poquito, 14 y 15, nos dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Fíjese, analicemos un poco el versículo 14. Dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó. La palabra preñó dice tiempo de anidación, como cuando una mujer queda preñada, embarazada. Es un tiempo de anidación. Pecado cubierto o cubrir el pecado. Esa es la palabra preñó, que está muy asociada a las mujeres, que se usa de esa manera, preñada o preñez de embarazo. Salmo 1, Salmo 1 del 4 al 6, dice, del 4 al 6, Salmo 1 del 4 al 6, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, analicemos un poquito este texto. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando el tamo lo arrebata el viento, ¿qué es lo que hace con el tamo? Lo tira al suelo. El siguiente texto dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. ¿Por qué? En cuanto a lo que nos dijo del tamo, estarán en el suelo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Tiene que ver con no levantar la cabeza. Dice que, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Por qué? Recordemos que acabo de decir que se abrirá el libro de las obras. Cuando a un acusado se le presenta toda la evidencia en contra de él, que va a ser mucha evidencia, ¿qué va a hacer? Va a bajar la cabeza. Y eso es lo que nos está diciendo este texto. No se levantarán los malos en el juicio. ¿Por qué? Porque estarán, no sé si la palabra vergüenza será realmente la adecuada, porque lo que hacen es sinvergüenza, es una sinvergüenzura. Pero yo creo que, en cierto modo, al estar ante Dios, la santidad de Dios, y ser enjuiciado por lo más ínfimo que hicieron, en lo oculto, todo lo que ellos, todas esas tronerías que ellos hicieron, que muchas veces, si tienen esposa, ni la esposa lo sabe,
Y si tienen hijos, ni los hijos lo saben. Cuando se abra el libro de las obras, todo va a quedar tan expreso y con tanta claridad que ellos no van a levantar la cabeza. No voy a poner la palabra vergüenza, pero no van a levantar la cabeza según lo que nos dice este texto. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a terminar, perecerá. Salmo 10, 4. Vamos al Salmo 10, 4. Hay muchos salmos, pero también 10, 4. Todo alusivo a lo que es la maldad, a lo que es la práctica, porque estamos hablando de mentes reprobadas y cauterizadas. Salmo 10, 4 nos dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y es lo que vemos hoy en día. Salmos 11, del 5 al 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su cáliz de ellos. Aquí me quiero quedar con la palabra cáliz. La palabra cáliz es copa y está asociado a lo que es las copas de la ira que nos habla en Apocalipsis. Pero la copa es un indicativo en cuanto a lo que es el atributo de Dios, que es la ira. Sabemos que la ira, como atributo en Dios, es eterna. Y la ira no tiene relación con lo que el hombre vive o siente como ira, que cuando tiene ira peca. Recordemos que Jesús dijo, airaos pero no pequéis. Pero muchos en su ira pecan. Pero la ira en Dios no tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con la repulsión que Él tiene hacia la maldad. Él aborrece la maldad. La ira en Dios es aborrecer lo malo, aborrecer la maldad. Y aquí nos habló del cáliz, que es copa. Salmo 14, del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es aquí donde Pablo se recuerda que nos habla en Romanos 3:10. Entonces Romano inspirado toma, forja lo que es la escritura de Romanos 3:10 basado en este salmo. Vamos entendiendo entonces. Salmo, ahora vamos a ir bien arriba. Salmo 36. Salmo habla mucho acerca de este tipo de hombres, de la maldad de los hombres. Salmo 36, del 1 al 4. Nos dice, Salmo 36, del 1 al 4. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Y quiero que veamos el versículo 2 que acabamos de pasarlo. Nos dice, se lisonjea. La palabra lisonjear significa que él se alaba. Se alaba, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Qué nos está diciendo? Yo hago lo que quiero, no me van a justiciar por lo que estoy haciendo. Y muchos personajes andan así por el mundo, haciendo maldad. Total, ellos dicen, no me van a encontrar o no será hallado el mal que yo hago. Ese es el pensamiento del hombre.
Lamentablemente es así. Es lamentable. Salmo 37, del 1 al 2. La Biblia nos habla mucho de este tipo de personas. Salmo 37, del 1 al 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. O sea, van a recibir su juicio. Si no lo reciben en este mundo, tengan por seguro que lo van a recibir ante el Dios justo que nosotros conocemos. Es seguro que van a recibir retribución a todos los males que estos tipos de hombres hacen, y mujeres también. Estos textos nos ayudan a entender cómo es que Dios ve a este tipo de hombres. Ahora, ¿pudiera un hijo de Dios ser cauterizado a su mente? ¿O entenebrecida su conciencia? ¿O aún más, ser reprobado? ¿Pudiese un hijo de Dios ser cauterizado su mente, ser reprobado o entenebrecida su conciencia? ¿Por qué les pregunto eso? Porque cuando vamos a 1 Timoteo 4, y este es el texto que yo les hablaba anteriormente, que hay mucha controversia con respecto a este tema, o sea, este capítulo de Timoteo. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo este tema? De que pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es del griego apistemi. Esa es la palabra griega para apostatar. ¿Qué significa apostatar? Es apartarse, permanecer lejos de. Esa es la palabra apostatar. Apistemi, apartarse, permanecer lejos de. Fíjense, apartarse de, si vemos en lo que nos está diciendo 1 Timoteo, apartarse de las cosas de Dios, según lo que estamos viendo, permanecer lejos de las cosas de Dios. O podríamos decir lejos de la iglesia o apartarse de la iglesia. Sería más o menos lo que pudiésemos destacar de este texto. Entonces, hablamos si un cristiano pudiese ser cauterizada su conciencia, su mente, ser reprobado o ser entenebrecido. Cuando 1 Timoteo nos está hablando acerca de esto que hemos leído en estos 3 versículos, este tipo de personas entonces están en la iglesia. ¿Pudiese ser o no? Versículo 3 de este mismo 1 Timoteo 4 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Para que participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí vemos
dos tipos de personas. Creyentes y los que han conocido la verdad. Son dos tipos de personas. Creyentes y aquellos que han conocido la verdad. Nos habla de dos tipos de personas. Aunque pareciera que nos hablara de un tipo, de una persona. Creyentes y los que han conocido la verdad. Porque creyentes, cuando no es la Reina Valera, hay una traducción que dice los requisitos del pastor, del obispo, en 1 Timoteo capítulo 3, dice que debe tener hijos sujetos y que sean creyentes. Y es la misma palabra que nos está aplicando acá en 1 Timoteo capítulo 4. Y la palabra creyente, obviamente, no es haber nacido de nuevo. Porque ¿qué pastor tiene todos sus hijos que han nacido de nuevo para ejercer el ministerio? Muchas veces no han nacido de nuevo. Porque vamos a ver más adelante qué es realmente haber nacido de nuevo. Y vamos a darnos cuenta de que quizás quien creemos que nació de nuevo, no ha nacido de nuevo. Solamente tiene conductas morales y éticas, de acuerdo a la sociedad o de acuerdo a cómo fue criado dentro del núcleo familiar. No, si él ama a Dios, no, ojo. Hay que ver, analizar. Hay mucho que analizar con respecto a quién ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hay algo que debe ser una práctica continua en la iglesia. Nosotros debemos tener un criterio tan formado dentro de las Escrituras para poder evidenciar entre lo verdadero y lo falso. Y en las iglesias hay mucho falso introducido. Si no, Cristo no lo hubiese dicho. Juan 10, estoy diciendo de lo que estoy hablando de los lobos rapaces. En Juan 10, Jesús habla del pastor, habla de sí mismo. Entonces, Él nos habla en ese texto de Juan que habrá muchos que tratarán de introducirse. Y de hecho que están dentro de las iglesias. Que no han nacido de nuevo, pero por X motivo ellos llegan a la iglesia porque, como decimos siempre, se le ofrece tanto a la gente del mundo como solución al llegar a la iglesia, que Cristo es la solución para todos los problemas. Y claramente que Cristo es la solución para el pecado del hombre y para la muerte que obtuvo el hombre a raíz del pecado de Adán. Esas son las mayores soluciones que Cristo nos ofrece. Y creo que son muy importantes porque nos libra de la muerte eterna. Y entonces nos está hablando de dos tipos de personas: creyentes, que necesariamente no son personas que han nacido de nuevo, y los que han conocido la verdad. De aquí la palabra conocido, sí la podemos aplicar, como dijimos delante, ginosco, que es una relación estrecha con Dios. Porque conoció la verdad. Conocer la verdad implica que yo, a través de la palabra de nuestro Señor, yo fui llamado al arrepentimiento. Yo fui regenerado, yo conozco a Dios. Aquí sí que se aplica conocido, que han conocido la verdad. Nos habla de personas que sí han nacido de nuevo. Entonces, Pablo nos habla de aquello, este contexto de lo que nos está hablando 1 Timoteo. Pablo nos habla de aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Nos está hablando de esos tiempos, donde ya se estaban introduciendo falsas doctrinas y herejías. Y que no es muy distinto de hoy en día. Ahora, pero también en 2 Timoteo 3:1, Pablo se refiere a tiempos peligrosos y usa una expresión técnica refiriéndose a los últimos días de la iglesia antes que venga el Señor. O sea, podríamos aplicarlo a los tiempos de hoy. Eso es 2 Timoteo 3:1, si lo quiere leer. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos habla que llegaría la apostasía. Es una advertencia que la iglesia siempre estaría y está expuesta. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así que 1 Timoteo 4, del 1 al 3, Pablo nos está hablando de todo lo que está sucediendo en la iglesia primitiva. 2 Timoteo 3:1, Pablo se refiere a tiempos peligrosos y usa una expresión técnica refiriéndose a los últimos días de la iglesia antes que venga el Señor. O sea, es aplicable para los tiempos de hoy. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos habla que llegaría la apostasía y es una advertencia que la iglesia siempre estaría expuesta
a este tipo de falsas doctrinas y a este tipo de personas que van a apostatar de la fe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar aquí? Y en cuanto a la pregunta que delante hice, ¿qué pasa cuando Dios los entrega a una mente reprobada? ¿Y qué significa que Dios nos haya entregado a una mente reprobada? Dice, es un paso más a la decadencia. O sea, ya estaban en decadencia. Dice, es un paso más a la decadencia. Dios los entrega a una mente reprobada, y la palabra griega traducida como reprobado es la palabra griega adókimos. Esa es la palabra griega para reprobado, es adókimos. Significa, ¿qué es lo que significa esa palabra adókimos? Significa algo inútil, despreciado, sin valor. No despreciado a que yo te miro en menos, no. Despreciado en cuanto a no tienes valor. Desaprobado. La mente se vuelve inútil, moralmente incapaz de hacer juicio correcto o recto. Son incapaces. Las personas que han sido reprobadas o que tienen sus mentes cauterizadas, sus conciencias entenebrecidas. Efesios 4:18. Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si nosotros podemos recordar, la Biblia nos muestra un claro ejemplo de que Dios endureció a un personaje. ¿Quién fue ese personaje? Faraón. Faraón. Y la otra vez dijimos que significaba endurecer. Porque cuando Dios endurece a Faraón, no es que Dios haga que él peque, porque Dios no hay pecado en él. Dios no puede hacer que una persona peque. La palabra endurece, y dice que Dios lo endureció y él también estaba endurecido. ¿Qué nos quiere decir eso entonces? Que los planes de Faraón eran totalmente contradictorios a los de Dios. Recordemos que Faraón en aquellos tiempos era Dios, según él. Bueno, para toda la civilización de aquel entonces, pagana, politeísta, Faraón era Dios. Entonces, cuando Moisés confronta a Faraón y le dice que hay un Dios, y Faraón dice, ¿estás hablando de mí? Porque según él era Dios. Entonces Moisés lo confronta en cuanto que hay un Dios verdadero de Israel. Y es ahí donde Faraón, al saber que hay otro Dios y que es más poderoso que él, su corazón es endurecido. El endurecer es ponerle límites. Y al ponerle límites, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa con alguien que violentaba a su esposa? Un ejemplo. Si la esposa va a la policía va a venir y va a poner restricciones. Pero mayormente, ¿qué hacen estos hombres? Pasan a llevar las restricciones. Y muchos femicidios se han registrado a raíz de que ellos pasan a llevar las restricciones que se les pusieron. Eso es un ejemplo claro de Faraón. Dios pone restricciones, pero fíjese, no le pone restricciones, porque si Dios quisiera decirle, no Faraón, de aquí no pasa, Faraón no pasa, porque Dios es poderoso. Pero las restricciones tienen que ver con, para que nosotros, o para que Faraón, cuando llegue ante el juicio del gran trono blanco, Dios le dice, ahora el libro de las obras, dice, Faraón, yo te puse límites, pero tú, en tu odio, en creerte Dios y en creerte dueño del mundo, de la civilización de aquel entonces, tú traspasaste esos límites. ¿Y eso qué significa? Que tengo obras negativas que tú hiciste por las cuales yo juzgarte.
O sea, el juicio que emite Dios sobre Faraón no es injusto. Está basado en malas obras que el Faraón hizo. Eso es lo que implica endurecer. Así que Dios no hace pecar a los hombres, sino que le pone límites, y el hombre, en su osadía, en sus ganas intrínsecas dentro de él de querer hacer el mal, traspasa esas líneas y hace el mal que él desea hacer. 4:18, ya lo leímos, ¿cierto? Sí. Entonces, volvamos a Timoteo, 1 Timoteo 4, del 2 al 10. Del 2 al 10. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, bueno, ahí pasamos, dejémoslo hasta el 7. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En el primer versículo vemos que hay hipocresía, que el Espíritu dice que claramente que los postreros tiempos ahora apostatarán del 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Definición de cauterizada. La conciencia, dice, son las personas que pueden gritar, mentir, robar, matar, maltratar, hacer el mal, etc., en todo su poder o potencial. Y nada de eso los afecta, no sienten remordimiento porque tienen una especie de callosidad en la conciencia que los vuelve insensibles. Cauterizada, reprobada, endurecida, entenebrecida son diferentes palabras para comprender el nivel de maldad e iniquidad que hay en este tipo de personas. Entonces dijimos que en base... Es posible que los cristianos, como 1 Timoteo 4, 1 al 3, ahí está. Es posible que los cristianos puedan tener cauterizada su mente, en base a lo que leímos acá en 1 Timoteo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y muchos dicen, son cristianos que se volvieron atrás. ¿Será así? Tener cauterizada la conciencia es no tener un juicio de valor o de verdad. 2. Tener la mente reprobada es no haber sido aprobado, y esto no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios. Fíjense, aquí hay un antecedente claro. Tener la mente reprobada es no haber sido aprobado. Y dice, esto no por voluntad propia, o sea, yo no soy aprobado por lo que yo puedo ofrecer, sino que por voluntad de Dios. 3. Si Dios es quien salva, ¿podría reprobar o cauterizar la mente de alguien que Él ha predestinado a salvación? ¿Te das cuenta? Y muchos dicen en este 1 Timoteo capítulo 4, dicen, hay cristianos que van a apostatar. Pero, si Dios es quien salva, ¿podría reprobar o cauterizar la mente de alguien que Él ha predestinado para salvación? Sabemos que desde Adán y Eva todos los hombres pecaron y todos iban derechito al infierno. Pero Dios, en su elección, en su amor, en su misericordia, tomó un tanto de hombres y mujeres para llevarlos a salvación, para gloria de Él, para gloria de Dios. Todo lo que hace Dios es para su gloria. Entonces podría, en base a este texto, que muchos dicen, hay cristianos que van a volverse atrás. Hay cristianos que van a apostatar. Si nacer de nuevo es tener una nueva naturaleza, ser regenerado,
pudiese ser que un predestinado, que Dios eligió para salvación, en el tiempo que Él haya estimado conveniente, sea en el primer siglo, el siglo XV, XX o el siglo XXI que estamos viviendo hoy en día, pudiese ser que Dios, a quien predestinó, pudiese apostatar de la fe. Imposible. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en este texto? Fíjense, una muestra, un botón. Vamos a Hebreo para poder consolidar de que es imposible que alguien que sea cristiano, que haya nacido de nuevo, pudiese apostatar de la fe. Vamos a Hebreos 6, 17 al 20. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto nos deja claramente que Dios tiene asegurada la salvación de aquellos que Él eligió, que predestinó. Este texto nos asegura claramente que Dios, en su atributo de inmutabilidad, no cambia. Lo que dijo lo va a hacer. Dice, la cual tenemos como segura la salvación que Dios nos ha dado y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, o sea, el primero, hecho sumo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec. Así que este texto de Hebreo, aquellos que piensan que es 1 Timoteo 4, pudiese haber apostasía de alguien que nació de nuevo, este texto lo refuta. Es imposible que alguien que haya nacido de nuevo, que fue transformado, apostate de la fe. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 14 de este mismo capítulo 8 de Romanos, nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hebreos 12:6. Vamos a volver a Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, en base a estos textos que hemos mencionado acá, que nos apoyan, que es imposible que alguien que fue regenerado y que nació de nuevo apostate de la fe, ¿de qué nos está hablando entonces 1 Timoteo de aquellos que son apóstatas? ¿Qué tipo de hombres son aquellos que van a apostatar de la fe? Personas que están dentro de la iglesia, pero que nunca nacieron de nuevo. Según lo que yo veo en las Escrituras, es imposible que alguien que ha sido elegido para salvación apostate de la fe. Romanos 8:16, aquí hay un antecedente muy claro de aquel que diga, pero yo como sé, Romanos 8:16, ¿cómo sé yo que soy de Dios?
Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿qué podemos decir de este texto? ¿Cómo en mi vida de antes a ahora? ¿Qué es lo que soy llevado a hacer? ¿Cuál es mi mayor ímpetu hoy en día? ¿Los deseos de la carne o agradar a Dios? ¿Cómo son mis pensamientos? Cuando veo algo en la televisión que no tengo que ver, lo apago, la paso de largo. No sé, son cosas que dejan claro que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. No hay de otra. Ante estos textos no puede ser que aquellos que apostaten de la fe sean hijos nacidos de nuevo de Dios. Es imposible. Porque si el Espíritu que está en nosotros y que es Dios mismo y que es poderoso para guiarnos a toda verdad y justicia, es imposible que el Espíritu nos abandone. ¿Por qué? Porque son las arras de la promesa. Tenemos la salvación segura. Fuimos sellados para la redención. Entonces lo que nos muestra Timoteo, Pablo nos está diciendo, y que ha servido, lamentablemente se han dado muchas interpretaciones en ese texto, esos que apostatan nunca fueron hijos de Dios. No sé por qué llegaron a la iglesia primitiva, en ese caso. No sé por qué llegan a la iglesia de hoy. Por eso es que nosotros, nunca ha sido el número un efecto de que Dios está con nosotros. Nunca ha sido eso. Porque si es así, Cash Luna y Maldonado son hijos tremendos de Dios porque tienen tremendas realidades. Si es por número, si es por lo que llega a tener una congregación, ellos están benditos por Dios. Pero no es así. Nunca ha sido el número. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque mayormente en la iglesia se ponen a hacer un mercado de ofrecimiento a las personas de afuera. Que ven esto, que ven este otro, que sube esto, que... Y eso no es el verdadero evangelio. Como lo hemos dicho, el verdadero evangelio, Jesucristo trajo el reino y lo presentó a los hombres. Y aún así lo ignoraron y lo mataron. Terminó en la cruz, resucitó, dando evidencia a muchos de sus escogidos. Está sentado a la derecha de Dios Padre y va a venir un día a juzgar a todos aquellos, a los vivos y muertos, y a todos aquellos que lo rechazaron, van a ser juzgados. Ese es el evangelio. Y un poquito más de por ejemplo, pero nunca un mercado de ofrecimiento, prácticamente que ven a pasarla bien, a divertirte y se van a solucionar todos tus problemas en la iglesia. Nunca ha sido eso la iglesia. La iglesia primitiva nunca ofreció eso. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia. Todo se terminó tergiversando y oscureciendo con las manos de la Iglesia Católica Romana. Y hoy en día, como se impregnaron de Latinoamérica y todo se impregnó de todo eso del catolicismo romano, es que muchos empiezan a ver, esto lo voy a hacer así, así, esto acá, allá, y hay muchos. Yo quedé totalmente admirado cuando visité esa iglesia. Hombres que debían ser aptos para enseñar, no sabían nada, y son pastores, pero nada. Hay hombres que han llegado a tener una congregación y todo, pero yo veo que ellos tienen ímpetu y deseo de aprender, y los aplaudo. Veo que Dios está haciendo algo. Pero hay otros que se levantan, no saben nada y le enseñan. Y lo primero para ese tipo de pastores es el diezmo. Es sagrado. O sea, eso es sagrado. Pero sabemos que no es así. Romanos 12. Romanos 12:2. Nuestro hermano Pablo, apóstol Pablo, que se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué vamos a ser
transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué vamos a tener esa capacidad? Porque Dios no nos va a reprobar. Dios no nos va a entenebrecer nuestra conciencia. Dios no nos va a endurecer. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y jamás vamos a apostatar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y amamos a nuestro Padre. Es imposible que queramos estar lejos de un Dios que nos dio todo. Un Dios que nos dio vida cuando estábamos muertos. Un Dios que nos dio salud cuando estábamos enfermos. Alusivo a lo que es la enfermedad, la muerte. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tipo de personas son los de Timoteo capítulo 4? 1. Prestarán oído a espíritus de engaño, doctrinas de demonios. 2. Hipócritas, mentirosos, conciencias cauterizadas, entenebrecidas, endurecidos. 3. Prohibirán lo que Dios nos ha dado por estatuto. 4. Creyentes, que no significa que son elegidos, sino que creen. Como Santiago nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. El creer, esa fe, la palabra creer, bueno, fe. Como creen los demonios, no es fe salvífica, ¿cierto? Nos queda claro. La fe salvadora es que Dios nos convence, que Dios nos hace nacer de nuevo para que nosotros creamos lo que Él nos ha prometido. Hebreos 11, para que podamos ver antes de terminar acá. Hebreos 11, fíjese, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí nos empieza a hablar acerca de los héroes de la fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y fíjese que nos habla conforme 12, dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para aquel que enseña que la fe es algo que van a recibir, Hebreos 11, 12, 13 lo refuta. La fe no es algo que yo utilizo para lograr un algo de Dios. La fe es el convencimiento que Dios me dio, a pesar de que el mundo no cree en Dios y cree que todo lo que vemos salió de la nada. Esa fe me hace creer en Dios y confiar en Dios, de que Él sí existe, porque nada sale de la nada. Así que la fe tiene que ver con creer a Dios, aunque no lo estoy viendo, pero sé que Él existe, y no lo estoy viendo porque Él es espíritu. Conforme a la fe, fíjese, si fuera por la fe el alcanzar cosas, hay una tremenda contradicción en Hebreos 11:3, porque dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Así que ¿quién hace ofrecimiento? Ten fe y vas a lograr. Ten fe y esto es una mentira, porque Hebreos 11:13 lo refuta. Y para finalizar, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Gracias, Señor.
porque es imposible que un hijo de Dios se le sea cauterizada la conciencia, sea endurecido, sea reprobado. Van a haber muchas personas reprobadas y sus conciencias entenebrecidas y endurecidos, pero producto de que nunca quisieron reconocer a Dios, producto de que nunca quisieron comprender la verdad que ha sido expuesta desde el principio de toda la creación hasta el día de hoy. Es imposible no creer en alguien que creó todo lo que vemos, porque como los mismos científicos dicen, nada procede de la nada. Amén. Vamos a seguir un tiempo de preguntas y respuestas para ver si hay algún tipo de cuestionamiento o algo que podamos observar acerca de lo que hemos dicho en esta clase de hoy, de lo que es las mentes reprobadas y cauterizadas. Amén. Buenas tardes, buenas noches. En Primera de Corintios, Buenas noches. 1 Corintios 12:3, en cuanto a si un hermano o un nacido de nuevo puede apostatar. 1 Corintios 12:3. 12. Sí, 1 Corintios 12, versículo 3. Ya. Por la pregunta que hizo si un nacido de nuevo puede apostatar. Ahí creo que hay una respuesta clara respecto al tema. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Muy buen texto. Eso afianza lo que acabamos de decir en relación a lo que 1 Timoteo capítulo 4, que hay muchas vacilaciones en cuanto a ese texto, cuando una exégesis más profunda acerca de quienes pudiesen tener las mentes reprobadas y cauterizadas nos deja muy claro de que esos que habla 1 Timoteo capítulo 4 no son cristianos, no han nacido de nuevo. Otro punto de las personas que están reprobadas, también en Filipenses 3, del 18 y 19. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo como que está hablando de la seguridad de esas personas que ya están perdidas. En cambio, en el capítulo 4, habla de ciertos hermanos, en el capítulo 2 y 3, que están inscritos en el libro de la vida. Tienen seguridad de salvación y seguridad que están perdidos. Sí, lo que pasa es que no pudiésemos nosotros dudar de la salvación. Claro que nosotros nos tenemos que hacer un autoexamen, analizar nuestra vida, analizar cómo nos conducimos, analizar lo que vemos, lo que decimos, con quién nos juntamos y todo, para poder, a pesar de que para llevar el Evangelio no necesariamente tenemos que estar con el mundo, pero no conformarnos al mundo, que esa es la distinción, ¿cierto? Entonces, si la salvación es de Dios y pertenece a Dios para nosotros, y Dios es soberano y todopoderoso, ¿quién nos puede quitar esa salvación? Es un regalo. Satanás es un siervo de Dios. Es alguien que Dios utiliza para hacer un trabajo específico y todo es para la gloria de Dios. Dios es soberano. Dios es quien gobierna todo el universo, de punta a punta. Y estamos seguros en Él. Y la salvación que tenemos por medio de su Espíritu Santo en nosotros es el sello, la perfección plena de lo que Dios ha hecho por nosotros, que es entregarnos una salvación que no merecíamos. Y mientras que hablaba, se me vino a la mente el caso de Acán en el libro de Jueces, de Josué. Creo que está en el 7 por ahí, el hombre que se había robado un manto y un lingote de oro del pueblo de Jericó. Fue descubierto. ¿Se sabe la historia, vamos a decir? Sí. Ya, bueno. Claro, y van contra un pueblito que se llama Ai, que era poquito, y pierden una batalla. Y Josué creo que le reclama a Dios, ¿cierto? Y le dice que había anatema en el pueblo. Y le dice que mañana le va a guiar para descubrirlo. ¿Cierto? Que Acán tuvo la posibilidad de poder
pues, ¿qué es la palabra? De decir la verdad, de poder ya decir la verdad y declarar Enmendar todo. el error. Claro, enmendar el error, toda la oportunidad, porque es paso por paso y familia por familia que iban llegando, tribu, familia y familia, y él se quedaba callado. Entonces, vemos que esta persona ya no decidió su corazón no querer cambiar, hasta que le llegó y la apedrearon. Pero no. Más fuerte su deseo, y también sabía que producto del delito que había cometido, la paga que tenía que, obviamente, que pagar, pues, valga la redundancia. En Hebreos 11:1 ¿nos puede explicar ese versículo? O sea, más desglosarlo. Hebreos 11:1. Porque siempre se va a lo material, o sea, se enseña que esto es, que todo lo material lo podemos lograr con este versículo. Okay. Pero, ¿qué quiere decir? Bueno, este texto dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este texto también una de las aplicaciones que tiene, que en cuanto a la fe, significa que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, se asocia a la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. La convicción de lo que no se ve, porque no se ve, pero sí se tiene la certeza y la fe de que nuestro Señor Jesucristo va a volver por segunda vez. Es una de las aplicaciones que también que son valederas para este primer versículo del capítulo 11. A pesar que está dentro de un contexto, pero Sí. también es aplicable. Sí, porque tiene que ver con las acciones. Porque da los ejemplos ahí de Abraham, habla de todo, que por fe obedecieron. O sea, tuvieron la convicción. De lo que no se ve. Claro, pues Dios les dijo, y imagínate que te dice Abraham, Sí. vete a donde yo te diré, o sea, ándate, eso es feo. Es diferente cuando se le hubiese dicho, mira, ándate y te va a llevar a tal lugar, eso es con un poco más de certeza, pero la fe es más grande y es obedecer un llamado, una orden de parte de una instrucción de parte de Dios. Dios, Abraham no fue testigo de nada y de lo que se le prometió en cuanto a todo lo que era la promesa de Dios en cuanto a todos los que son los héroes de la fe, nada, como vimos en el versículo 13, nada se cumplió. O sea, su hijo nomás, por la ¿Cierto? redundancia. Sí, entonces podemos ver de que la fe no es algo que en nosotros se aplica lamentablemente, se aplica mayormente para cosas materiales o para alcanzar sanidad o todo eso, pero la fe está muy lejos de ser eso en realidad. La fe, la mayor implicancia que tiene, que no vemos a Dios, pero tenemos un convencimiento por medio de la fe en nosotros mismos que sí, Dios existe. Y también que Jesús, que se levantó de los muertos, va a volver una segunda vez para llevar a su iglesia a estar juntamente con Él y, lamentablemente para aquellos que lo rechazaron, ser llevados a juicio. Un factor común que se ve en los textos en cuanto a las personas que son reprobadas, que en un momento estuvieron expuestos a la palabra de Dios. Y otro factor que también se ve que casi siempre como que se ven que distorsionan el ámbito sexual, o se ven entre mujeres entre mujeres. En Timoteo, por ejemplo, que lo está leyendo, que citó, dice que no van a amar el matrimonio, lo van a desechar el matrimonio. El otro, Pedro, dice que se acuestan con mujercillas, que pasen de jóvenes. ¿Ah? El uso natural. Sí, cambian, o sea, tiene que ver en el ámbito sexual, casi la mayoría de esas personas. Mayormente. Sí, por eso que di la connotación, bueno, en primera instancia lo de los drag queens, que si son personas que se disfrazan y todo, pero todos mayormente tienen una tendencia homosexual. Así está el mundo. Y pareciera que se están dictando leyes para seguir aprobando eso y levantando leyes en contra de lo que debiera ser lo contrario, levantando leyes en contra de la iglesia, de la promulgación o de llevar el evangelio a las personas, restringiendo muchas veces, como hemos visto videos, que hay personas que están paradas en las calles predicando y son apresadas. El mundo al revés. Sí, el libro de Judas y el libro de Pedro toman
los ejemplos de Sodoma y Gomorra. Sabemos que el problema que con Sodoma y Gomorra fue distorsión sexual. Son cosas muy fuertes en el hombre, sobre todo cuando Satanás toma ventaja de esos malos deseos del hombre. Satanás no es quien te haga pecar, pero Satanás es que, evidenciando cuál es tu tendencia, pone eso que lo que tú más deseas. Promueve. Claro, es como un promotor. Entonces es ahí donde tú tomas de lo que más abunda en ti, tus malos deseos. Y digamos lo que sí. Bueno. Perdón. No, No, es solamente como para complementar todo lo que dijo Luis, de que la verdad es que es súper cierto, por un lado es lamentable, pero es cierto que en la iglesia, como la parábola del trigo y la cizaña, va a estar siempre, y primera de Juan, versículo 2, o sea, perdón, primera de Juan capítulo 2, verso 19, ahí Juan dice, de personas que volvieron atrás. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron porque no eran de nosotros. O sea, es una pena. Es un buen texto también. Y fíjense que ese texto lo acuña mucho el catolicismo, Ah, sí. asociándolo al protestantismo. Ah, ya. Se vinieron. Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque se mostró que no eran de nosotros. Porque decíamos que antes la interpretación. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero bueno, nos vamos a dejar tranquilos por un rato el catolicismo romano. Amén. Bueno, lo que quiero decir no es una pregunta, pero es un comentario. Que es curioso y me llamó la atención de que Salmo define demasiado bien a un impío. Exacto. Y Por eso que tomé, si se dieron cuenta, tomé muchos salmos. Y en la realidad de los lugares que uno visita o está, se habla muy poco del impío. Y también tampoco nos enseña a identificar lo verdadero de lo falso. Entonces, es curioso. Sí, y después el próximo lunes le toca a mi hermano José Torres exponer, y después de eso hallamos que se hace necesario hacer una serie en cuanto a lo que es la sana doctrina. Hay mucho que hablar con respecto a la sana doctrina dentro de la iglesia. Mucho que hablar. Hay muchas cosas que se practican y que se hacen. Yo no sé si lo hacen porque no lo saben, o porque realmente derechamente lo hacen porque quieren, pero hay muchas prácticas y muchas cosas que suceden dentro de la iglesia que están contra las escrituras. Totalmente contra las escrituras. Y se sigue practicando. Yo no sé si es por inocencia, no sé. Pero eso nos va a dejar, esa serie de sana doctrina, que no sé si cuántas partes van a ser, también lo vamos a asociar con lo que implica el gobierno de la iglesia. Yo creo que lo vamos a hacer un paquete para que podamos, sobre todo, que la gente que quiere aprender de todo esto pueda tener un lente escritural con respecto a qué es la sana doctrina y qué es el gobierno de la iglesia dentro de las congregaciones. Porque al último lugar que fuimos de visita, qué terrible. Quedaron con su ponce. En Romanos 1, el último versículo de Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, que no solo los hacen, sino que también se complacen con los que practican. En otra traducción dice, sino que aplauden a los que hacen tales cosas. Pero el punto que quería decir es que antes del 94, antes la ONU consideraba esto como una enfermedad mental, como una enfermedad mental. Y después del 95 empezaron lo sacaron de enfermedad y lo pusieron como un nuevo estilo de vida, se podría Un nuevo estilo de vida. O sea, una decisión. En Perú lo declararon una enfermedad mental. El homosexualismo, ahora. Sí, siempre ha estado así, ¿no? Pero en Perú ahora lo declararon y dijeron que el homosexualismo era una enfermedad mental. Qué bueno. Yo creo que más que eso es una decisión. Claro, por supuesto. Es una decisión el querer llevar una vida tan corrompida y apartada de lo que realmente Dios nos dice en las Escrituras. A ver, Fran, Sí. ¿estamos? Sí. Ya, vamos a despedirnos. No, es que recuerdo que Pablo habló acerca de Demas y
¿Recuerda eso? Sí, De que se amaron más el mundo. que se fue más, lo abandonó amando más a este mundo. Pero estaban con él. Claro. Estaban- Pero no Ahí tenemos un ejemplo. Hay una serie de personajes que no Alejandro también. Alejandro Guerrero, Himeneo y Fileto, que no los nombré, pero porque me centré más en este tema, en los aspectos que vimos. Amén. Bueno, nos despedimos entonces. Este fue el estudio de hoy, lunes. Espero que les sirva para poder comprender mayormente lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes va a estar mi hermano José Torres exponiendo un tema que vamos a dar a conocer ese mismo día. ¿Tiene el título de La palabra de Dios. La palabra de Dios? El título va a ser La palabra de Dios. Ahí esperemos aprender mucho con nuestro hermano José de Torres. Yo mientras ese día, el lunes, lo voy a utilizar para preparar otros temas. Vamos a preparar la serie Sana Doctrina y el gobierno de la iglesia. Me va a dar tiempo para eso. Amén. Bendiciones a todos los que nos han escuchado por medio de las redes sociales y a mis hermanos que están aquí presentes. El hermano Luis, esto es Árbol de Vida. Bendiciones.